Con respecto a los conjuntos, que es la otra estructura que nos queda por ver, es más sencilla que la estructura de diccionario. Básicamente se trata de poder almacenar un lote de datos dentro de una variable sin repetidos. Un conjunto dentro de su interior, como primera definición, no tiene valores repetidos. ¿Qué podemos almacenar adentro de un conjunto? Cualquier tipo de dato que nosotros querramos. Con lo cual vamos sumando características. Son datos que no están repetidos, puede ser cualquier tipo de dato, y no tienen índice de ningún tipo. Con lo cual, si yo quiero recuperar algún elemento en particular, no lo voy a poder hacer. O recupero el contenido completo o hago un recorrido para poder visualizarlo. Pero la principal característica que tienen los conjuntos es que va a almacenar datos e información que no están duplicados. ¿Mm? Y a su vez, también nos va a permitir a nosotros hacer operaciones como las que hacíamos en la primaria, secundaria, como la intersección, la diferencia, la unión y demás. ¿Mm? Importante tener en cuenta también que esto es, que podría llegar a tener confusión cuando empezamos a trabajar con los conjuntos, es la forma en la cual nosotros vamos a crear uno. Fíjense y presten atención en el código que tengo acá en la parte izquierda de mi pantalla que dice Fibonacci es igual a abro llaves, pero ¿cómo? ¿Las llaves no eran propias del diccionario? Es un diccionario en tanto y en cuanto tengamos pares de clave-valor. Si tenemos solamente elementos separados por coma, eso es un conjunto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeñísimo ejemplo para que esto quede más claro. Volvemos al auto. Hay una función en Python, se llama type, que me dice qué tipo de dato es cada una de las variables. En este caso, si yo hago un print de type auto, me dice que es un diccionario. Hasta acá, todo bien. Ahora, si yo pongo valores, como decía recién ahí el ejemplo, y yo ejecuto mi código, fíjense que ahora el tipo de dato es un set. ¿Pero por qué? Si empieza con llaves. Bueno, porque la diferencia fundamental es que acá no tenemos clave valor y acá sí que lo tenemos. Cada uno de los elementos que tenemos dentro del diccionario tiene una clave, dos puntos, su correspondiente valor y así sucesivamente. Entonces, la forma de poder identificarlo a simple vista es de esa manera. Si tenemos pares clave valor, es un diccionario. Si no lo tiene, son solamente elementos, es un conjunto. Y ahora la pregunta del millón es, pero pará, si yo hago de esta manera, estoy creando un diccionario vacío, me dice que es un diccionario, pero ¿cómo hago para crear un conjunto vacío? Bueno, la forma de hacerlo es mediante el uso de la función set. De esta manera, estoy creando un conjunto que esté vacío. ¿De acuerdo? Genial. Bueno, entonces, vamos a volver a los datos. Voy a poner muchos valores duplicados. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo hago un print de valores. Que ahora ya sabemos que es un conjunto, porque empieza y termina con llave y adentro tiene elementos separados por coma que no son claves, clave, valor, pares, clave, valor, bien digo. ¿Cuál es el resultado que obtengo? 1 y 3, es decir, el mismo lote de datos sin duplicados, sin elementos que estén duplicados. ¿De acuerdo? Sí, profe.
¿Qué tengo ahí? ¿Qué es valores? ¿Qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de dato es Un- valores? una lista de Una lista. enteros. Exactamente. Yo ejecuto este código y tengo todos los valores exactamente como los ingresé. Uno de los principales casos de uso y de mayor utilización que nosotros podemos trabajar con los conjuntos es cuando convertimos, o mejor dicho, podemos convertir una lista en un conjunto, simplemente utilizando la función set. La misma que decíamos que si estaba vacío me creaba un conjunto vacío, y yo pongo entre paréntesis un iterable, como por ejemplo en las listas, lo que va a ocurrir es que la va a convertir en un conjunto, pero a su vez me lo va a dejar sin duplicados. Y la pregunta es, bueno, pero pará, yo estaba trabajando con una lista. Yo quería los elementos de la lista que no estén duplicados, pero que siga siendo una lista. ¿Cómo hago eso? Bueno, un conjunto se puede convertir en una lista. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la función list. Entonces, nosotros podemos convertir una lista en un conjunto, que sería la primera parte de la operación que nosotros tenemos acá. Eso me va a dar un conjunto sin valores duplicados y a ese conjunto lo podemos convertir en una lista. Y este es el principal caso de uso que les comentaba, que se utiliza para trabajar con conjuntos. Tomar un lote de datos grande y sacarle los duplicados. ¿Cómo hago? Bueno, convierto un conjunto y después el conjunto lo convierto en una lista. Y lo hace de forma inmediata. Otro uso principal es que cuando nosotros verificamos la performance con respecto a la utilización de listas con conjuntos, los conjuntos son mucho más rápidos. Si nosotros necesitamos almacenar datos, volumen alto, que no estén duplicados, la conveniencia sería, en este caso, es trabajar con conjuntos. ¿Por qué? Porque son una estructura mucho más ágil que las listas o las tuplas. ¿Por qué? Porque no tienen índice. Entonces la recuperación de la información que tienen dentro de cada una de las variables es prácticamente inmediata. ¿Me puedo explicar con esto de la transformación de conjunto a lista y viceversa? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con respecto a los conjuntos, también podemos hacer comprensión de conjuntos, que no hay mucha ciencia acá, lo implementamos de la misma manera que lo haríamos con las listas. La salvedad que tenemos que tener en cuenta es que nos vamos a quedar, por supuesto, como es un conjunto, solo con aquellos valores que no están duplicados. Y volvemos a las preguntas del millón. Si no tengo índice, no tengo un valor numérico en el cual recuperar el elemento. Si no tengo como en el diccionario una clave que acompaña un valor, ¿cómo hago yo para poder recuperar un elemento o saber cuáles son los datos que yo tengo dentro del mismo? Y ahí tenemos la posibilidad de verificar, hacer una verificación con una condición. If 8 invalores, que si nosotros lo tenemos en una condición, esto me va a volver verdadero en caso de que este valor exista dentro del conjunto y falso en el caso contrario. Si yo pongo el valor 1, por ejemplo, me dice que existe. Esto sí lo hago con una condición. Y al igual que las listas, podemos hacer un recorrido. No por índice, porque no existe, pero sí la manera que lo hacemos por elemento o por objeto. For número, invalores, print número. Y ahí podemos hacer el recorrido. ¿Mm? Por un lado, barremos todo el conjunto, todos los datos que tiene, y por el otro lado verificamos la existencia.
Bueno, otra característica que tienen los conjuntos es que son mutables. ¿Qué implica que sean mutables? Que al igual que las listas, nosotros podemos agregar elementos una vez que está creado o bien partiendo de un conjunto vacío. ¿Cómo hacemos eso? Mediante el método add. Valores.add y acá agregamos el elemento. Supongamos el valor 4. Print valores. ¿Y qué me pasó? ¿Qué me olvidé? Ah, pues no es una lista. Me quedó de arriba, perdón. Ahí vamos. ¿Estamos bien? For in range de 0 a 100. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Qué resultado voy a obtener? ¿Mismo puede ser? Exactamente el mismo. Agrego 4. Ejecuto. Agrego 4, 100 veces, que siempre se va a mantener esa propiedad de los conjuntos en la cual no tenemos valores duplicados. No hace falta que yo valide si existe o si no existe. Simplemente puedo hacer el intento de agregarlo. Si ya existe, lo va a omitir. Y si no existe, lo va a agregar. ¿Mm? Bueno, hay una problemática que se arrastra también del manejo de listas. Es que para poder copiar el contenido de un conjunto a otro no nos basta solo con la asignación, sino que tenemos que utilizar el método copy. Y de esa manera no afecta cuando hacemos la modificación de una variable en otra. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, no hace falta que nos detengamos mucho, pero tiene que ver con el identificador que tiene cada una de las variables cuando nosotros las creamos en Python. Si no queremos que ocurra que hacemos una asignación cruzada y modificamos alguna de las variables que impactan a otras, lo que tenemos que hacer es utilizar el método copy. Bien. Funciones de agregación. Las mismas que utilizábamos en listas. Lem, max, min, sum. Los podemos utilizar sin ningún tipo de problemas. Sin transformarlo en listas, por supuesto. Y así como nosotros tenemos la posibilidad de agregar elementos, porque dijimos que era mutable, también lo podemos quitar. Y ahí hay dos formas de hacerlo. Uno es mediante el método discard, que lo que hace es intentar eliminar el elemento que yo le ponga entre paréntesis. En caso de que exista, lo quita. Si no existe, no pasa nada. Y esa es la diferencia fundamental con el otro método que es remove. Que en caso de que no exista el elemento dentro del conjunto, me va a dar un error. ¿Qué error me da? Un key error. ¿Mm? Tenemos valores.remove. Sacamos el 1. Nos queda solamente el 3. Sacamos el 1, sacamos el 3. Nos queda un conjunto vacío. Y fíjense que la respuesta es set. Porque si la respuesta sería solamente las dos llavecitas, sería un diccionario. Pero ¿qué pasa si yo le agrego un elemento que no existe? Pincha, explota mi código. Es decir, que cuando nosotros utilizamos el remove, si no existe el elemento dentro del conjunto, nos va a dar un error que tendremos que controlar mediante el uso de excepciones. Pero con discard no nos ocurre eso. Si no existe el elemento, no hay problema, seguimos avanzando sin generar ningún tipo de excepciones. Bueno, acá tenemos el ejemplo del caso de uso típico que les mencionaba, de sacar los elementos duplicados de una lista convirtiéndolo a conjunto y después
convirtiéndolo nuevamente a lista, y también es válido, por supuesto, en las tuplas. Hasta acá, dudas, consultas, alguna inquietud. Por ahora nada, profe, todo genial. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, abran micrófono y hablen directamente. Y ahora se pone interesante la cosa. Ya entendimos que entonces los conjuntos son mutables. Podemos agregar y quitar datos a demanda. Puede partir vacío. En caso que agreguemos algún elemento que ya exista, lo va a omitir porque los elementos que nosotros vamos a tener cuadran solamente aquellos valores que no están duplicados. Vimos también que podemos convertir, hacer las operaciones de conversión de una lista a conjunto y viceversa. Y ahora viene la parte quizás más interesante, que son las operaciones de conjunto. Las típicas, como les mencionaba al principio de la presentación, que quizás veíamos en la primaria, con los diagramas de Venn. Vamos a poder tomar dos conjuntos y verificar qué elementos existen en uno que no existen en el otro, cuáles son los elementos comunes, cuáles son los elementos distintos, y así sucesivamente con las distintas operaciones, al menos que vamos a ver hoy. Entonces, dicho esto, vamos a ver la primera operación, que es el union entre conjuntos, y vamos a enfocarnos en el ejemplo que tenemos en la parte derecha abajo del código, en la cual tenemos dos variables. Tenemos una variable que es la variable Fibonacci, que es la secuencia de Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Acá también tenemos que tener en cuenta que el 1 está repetido, con lo cual si yo hago un print de Fibonacci, me deberían aparecer valores 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y después tengo un conjunto de pares. ¿Qué me hace la unión? El resultado que yo voy a obtener es la sumatoria. No a la sumatoria me refiero a la operación matemática, sino a todos los elementos que existen en un conjunto y todos los elementos que existen en el otro conjunto. Todos juntos sería. ¿Mm? Sin duplicados, por supuesto, porque el conjunto o las operaciones que nosotros vamos a hacer, lo que devuelve como resultado es otro conjunto. Y si yo junto elementos que ya existen, por ejemplo, Fibonacci tiene valor 2 y tiene valor 8, que son pares, y lo tengo dentro de este conjunto, que sería lo que vemos acá en el medio, en la intersección. Cuando yo dé el resultado, que es todo lo que está pintado de un rosa más claro, lo que voy a obtener en realidad es un conjunto con todos esos valores, pero sin duplicados. Todo lo que vemos acá en la imagen pintado de rosa, por más que sean valores duplicados. ¿Y cómo lo implementamos? Bueno, existen dos formas. Una es mediante el uso del operador, el operador que se llama barra vertical o también conocido como pipe, o mediante el uso del método union. Nombre de la variable, punto union, hacemos unión, abrimos paréntesis y entre paréntesis ponemos el nombre de la otra variable que queremos hacer la combinatoria de elementos. En este caso en particular es indistinto si una variable está a la izquierda y otra está a la derecha, simplemente las utilizamos y el orden de los factores no nos va a alterar el producto. ¿De acuerdo? Extraemos todos los elementos de ambos conjuntos sin duplicados. Y ahora vamos con la intersección. ¿Qué es la intersección? Todos aquellos elementos que tienen en común ambos conjuntos. ¿Y cómo puedo obtener eso? Simplemente haciendo uso del operador ampersand entre dos conjuntos, obviamente. Siempre estamos hablando de las mismas variables, al menos en estos ejemplos. O bien con el método intersection. Nombre de la variable, punto intersection, y entre paréntesis la otra variable del tipo conjunto que quiero ver los elementos en común. Al igual que en el anterior, el orden de los factores no me va a alterar el resultado, así que tengámoslo en cuenta. Hasta acá venimos bien. Unión todos los datos de ambos conjuntos
de intersección solamente aquellos elementos que son comunes entre ambos conjuntos. Y acá yo les pregunto, digo, bueno, ¿cómo lo haríamos de la manera tradicional a esto? ¿Cómo lo podríamos resolver si utilizamos listas? ¿Cómo harían para saber cuáles son los elementos que tienen en común entre dos listas distintas? ¿Qué harían? No se peleen, Puede ser ¿sí? con un if o Bueno, Creo una y lista nueva y bien, hago como la comparación. es con un if, es con una lista nueva. Tenemos que recorrer sí o sí una de las listas, ir preguntando si el elemento existe o no existe en la otra lista, y en caso de que sea afirmativo, lo La agregamos en la agrego. lista de resultados, y si no, lo omitimos, con lo cual es bastante engorroso el proceso. En este caso son muy poquitos elementos, con lo cual no voy a enterarme del procesamiento. Pero imaginemos que son millones y millones de resultados. Eso hace que mi algoritmo tenga un crecimiento exponencial, porque por cada uno de los elementos tengo que hacer un recorrido en el otro. Pero con las operaciones de conjunto lo resuelve de forma automática, una forma extremadamente rápida y sencilla. Con el ampersand o el método de intersection, obtenemos el resultado sin hacer ningún recorrido de las listas o los conjuntos en este caso. Bueno, la diferencia. Vamos a traer todos los elementos de un conjunto que no se encuentran en el otro conjunto. Ahí vemos en el ejemplo, en la representación gráfica, cuál es la operación que estamos haciendo. Fibonacci, ahora sí, el orden de los factores altera el producto. No es lo mismo que yo lo ponga del lado izquierdo a Fibonacci que del lado derecho, y lo mismo con la variable pares. Hay diferencia, porque recuerden que lo que me voy a quedar son aquellos elementos que tengo en el conjunto de la izquierda que no están en el conjunto de la derecha. Entonces, volviendo al gráfico, tenemos pintado en negro y un rosa un poco más claro aquellos valores que tendríamos como resultados. 0, 1, 3, 5 y 13 son aquellos valores que tenemos en el conjunto de Fibonacci, pero que no están en los pares. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Sí, dale. Estas operaciones con conjuntos, Sí. ¿admiten más de dos conjuntos? No, pero el resultado de un conjunto como teatro de conjunto lo puedes operar con el que Con vos quieras. con un tercero. Ok. Exacto. No, digo, lo decía por la intersección de tres, por ejemplo, o por la unión de tres. Bueno, en ese caso puedes hacer la operación directamente con el resultado de una, lo usas con el otro y... Ok, ok, perfecto, gracias. Bueno, muy buena pregunta, ¿no, compañero? Otra operación es la diferencia simétrica, que son todos aquellos elementos que no están en ambos conjuntos. Sería básicamente la unión menos la intersección. ¿Y cómo hacemos la diferencia simétrica? Utilizando este operador, conocido como el sombrero chino circunflejo, o bien utilizando el método Symmetric Difference. Tomamos todos los elementos de ambos conjuntos, salvo aquellos que están duplicados, es decir, aquellos que forman parte de la intersección. Por último, creo que este ya es el último método. Después tienen algunos ejemplos como para que puedan ver, decir, bueno, ¿y esto dónde lo aplico? ¿Dónde lo implemento? Bueno, ahí tienes que dar algunos ejemplos para analizar, que después véanlos por su cuenta. Pero el último de los métodos, o la última de las operaciones que nos queda para ver, es la de subconjunto. Y esta diferencia de las anteriores que vimos, que me devolvía un conjunto como resultado, me va a devolver true o false.
¿Cuándo me va a devolver true? Cuando el subconjunto que yo esté comparando, todos sus elementos pertenezcan al otro, al del nivel superior. ¿Y cómo se lee esto? Bueno, en este caso tengo dos conjuntos, uno de ingresantes y otro de empleados. Y yo estoy preguntando en este caso, ¿este conjunto de ingresantes, todos sus elementos, forman parte de empleados? Oliver y Gabriela, ¿están dentro de la nómina de empleados? Si yo hago un recorrido a mano, porque No. son pocos. ¿Cómo que no, compañera? Está, mirá, lo tenemos a Ah, perdón, Gabriela y perdón, él. no, no. Me hiciste asustar, digo, pobre, ya los echaron, digo. Ya no están más en la nómina de empleados. Están, entonces eso me va a volver verdadero. No tengo que hacer yo un recorrido a ver, comparar elemento por elemento. Simplemente si yo quiero ver si todo este conjunto está dentro del otro, aplico isSubset como método o menor igual. Menor igual con el conjunto que yo considero de nivel superior. Vamos con el punto número 1, que nos dice definir un conjunto con números enteros entre 0 y 9. Luego solicitar valores al usuario y eliminarlos del conjunto mediante el método remove, mostrando el contenido del conjunto luego de cada eliminación. Finaliza el proceso al ingresar -1. Utilizar manejo de excepciones para evitar errores al intentar quitar elementos inexistentes. ¿Por qué no nos aclara esto último que tenemos que usar excepciones? ¿Qué pasaba con el remove? Tiraba acá y error. Exactamente. Si el elemento no existe, me da un error. Y si me da un error, una Rompía excepción, todo. eso. Nuestro código se interrumpe y tenemos problemas. Salvo que manejemos la excepción como nos pide hacerlo en este caso. Y vamos a arrancar. Vamos a El poner. discard también rompía, profe, perdón. No, el discard no. Por eso acá nos sugiere que utilicemos remove para poder implementar remove más excepciones. ¿Mm? Ese es el espíritu básicamente del enunciado. Que nosotros podamos implementar el uso de excepciones junto con conjuntos. Bueno, acá vamos a hacer lo típico que hacemos habitualmente. Rompemos la hoja en blanco, creamos una variable, tenemos el conjunto con los elementos del 0 al 9 y vamos a empezar a hacer unas pruebas de escritorio a ver qué es lo que ocurre. Vamos a preguntarle al usuario un número. Input, ingreso un número. Y después que vamos a hacer, vamos a tratar de eliminar ese número. Número.remove número. Y a continuación hago el print de números. Mientras número sea distinto de -1, le tengo en la regla de negocio ahí, no lo estoy inventando ahora, vamos a estar eliminando ese número. Y para que no se nos vuelva un bucle infinito, tenemos que volver a pedirlo por acá. Ejecutamos nuestro código. Ingrese un número. Bueno, yo podría ser malo e ingresar ahora alguno que no existe. Sin embargo, vamos a tratar de ser bueno. Vamos sobre el número 5. Y como verán, lo eliminamos. Me falta el 5 entre el 4 y el 6. 3, 2. ¿Ven cómo se van eliminando? ¿Qué pasa si yo quiero quitar el 5 ahora? ¿Existe dentro de mi conjunto ese valor? No. No, no existe. Entonces, si yo presiono el botón, ahí se genera el error. ¿Qué es lo que tengo que controlar? ¿Mm? Como controlo, encapsulo el código con una excepción. Esto puede fallar acá. ¿Qué pasa si falla acá? Bueno, si falla acá, vamos a mandar un mensaje que diga el número
No existe. Una F. Y ahí volvemos a intentarlo. ¿Mm? ¿Probamos? A ver qué pasa. 3. Bueno, 23 ya puse. Mis dedos me jugaron una mala pasada. Puse 23. 23 no existe. Imprimió todo el conjunto. Bueno, vamos a ir eliminando valores. Quiero eliminar de nuevo el 7. El 7 no existe. Elimino el 1. Elimino el 0. El 0. Y con menos 1 corto el bucle. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sugerencias? Están callados y eso me preocupa un poco. Profe, a mí se me cortó la llamada cuando le pregunté sobre el discard. Si yo uso discard en vez de la excepción, ¿qué pasa? No explota. No hace falta. En realidad, en vez de remove, no es necesario utilizar la excepción porque no hace nada. Si no existe, no pasa nada. Mira, vamos a Claro, probar. en este caso porque el enunciado lo pedía, ¿no? Pero, Claro, porque el espíritu es que no se explote el código. Malintencionadamente, alguien nos pidió que utilicemos eso para que justamente controlar la situación. Esta sería la equivalencia con discard. ¿Mm? oye, Bueno, vamos con uno más. Vamos a crear conjuntos. Crear 3 conjuntos. Uno de pares, otro de impares y valores al azar entre 50 valores al azar entre 0 y 100. Bueno, en el anterior eran 10 números, los puse a mano, todo bien, pero ahora me hace ruido tener que poner los valores pares entre 0 a 100. ¿Y qué dijimos que se podía hacer por el uso de conjunto que también lo aplicamos en listas y lo evaluamos también en el primer examen? ¿Se acuerdan? La ¿Qué comprensión. comprensión, exacto. Entonces hacemos pares es igual a qué? Expresión, bucle, condición. Número, for, número in range de 0 a 101, así lo incluimos al 100. If número es par. A ver si esto es cierto. Si no les estoy mintiendo y ejecuto mi código, ahí tengo todos los números pares del 0 al 100. Bueno, lo mismo hacemos con los impares. Impares. Si es distinto de 0, entonces es impar. Fíjense cómo se va distribuyendo el 0 para los pares, 1 para impares y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo hacemos con los valores al azar? En principio, import random. ¿Y qué hacemos a continuación? ¿Cómo hago para generar 50 números al azar? ¿Lo puedo hacer por comprensión? ¿sí? ¿Cómo sería? Contame, a ver. Es la misma estructura que antes, Sí. pero ¿Número pongo acá? sí. No, sí, sí, sí. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? Porque yo quiero ingresar un número al azar. ¿Cómo genero un Entonces número al ahí azar? ponemos el randy. Random.randint entre 0 y 100. Claro.
Y después ¿Y qué lo más? demás, ¿Cuán- el for number in range de 0 a... No, eso ya lo pusimos. ¿De 0 a cuánto? ¿Cuántos números al azar tengo que generar? 101. No, 50 valores, dice. Estoy señalando la Ah, pantalla. perdón. Sí, Son 50. 50. Entonces serían 51. De 0 al 50 son 50. Ah, ok, claro. Vamos a ver qué pasa con esto. Hacemos print, azar. Bueno, nos generó algunos números, ¿no? No sé si se dan cuenta de un detalle. ¿Qué pasa cada vez que ejecuto esto? Si bien me genera números al azar. ¿Qué está pasando? Va a ser más evidente. Esta es la cantidad. ¿Cuánto generó? 43. Vamos a ejecutarlo una vez más. ¿Cuántos tengo ahora? ¿Qué propiedad nos estamos perdiendo? ¿Qué propiedad nos estamos perdiendo de vista? Que en este caso no nos está generando los 50 valores. Claro, se generan números repetidos. Ahí Diego lo comenta en el chat. ¿Mm? Las estructuras de conjunto no permiten valores duplicados. Y acá el azar nos puede jugar en la tirada de entre 100, de 0 y 100 valores que tengamos repetidos. Así que generar por comprensión no sería una opción. Ahí lo que tendríamos que hacer es iterar, generar números al azar, hasta que la cantidad de elementos que nosotros estemos buscando sean 50. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo haríamos eso? Partiendo de una variable vacía. Acá tenemos una pista, miren. ¿Cuántos elementos tengo? 0. Ok. Si yo hago azar.add random.random de 0 a 100, tengo un elemento, ¿no? ¿No puedo jugar con esa cantidad? ¿Cómo haríamos? Yo le quiero inyectar números al azar a la variable azar. ¿Hasta qué cosa? Tendrías que recorrer como 50 veces el set y ir agregando. No necesariamente porque tenemos la misma problemática que antes, que si se genera algún número duplicado, cuando lo agrego a la variable se pierde. Yo tendría que jugar, en ese caso, con la cantidad de elementos que tiene. Mientras azar sea menor que 50, le voy a meter 1. Y en caso que esté duplicado, el len se va a mantener igual. ¿Ven? Ahí se está generando valores duplicados, distintos a priori cada vez que lo presionamos, pero 50 exactos. Y acá habrá que ver cuántas veces iteró para generarnos ese resultado, ¿no? Y es igual que 0. Y más igual 1. Y acá vamos a ver en cuántas veces tuvo que iterar para llegar a ese resultado. 66 veces.
75, 62. ¿Me llevo a explicar con lo que acabamos de hacer? Tuvimos que iterar 70 veces para generar los 50 valores al azar. Sí, profe. Bien. Bueno, hablando de espíritu del ejercicio, del enunciado en particular, volvamos otra vez. A priori ya sabemos que las variables ya las tenemos creadas. Azar ya tiene 50 elementos. Pares tiene todos los pares entre 0 y 100. Y ahora podemos empezar a responder el resto de los enunciados, que nos dice generar dos conjuntos nuevos, uno con la intersección entre azar y pares y azar e impares. Bueno, azar y pares. ¿Cómo hacemos la intersección entre dos conjuntos? Teníamos dos maneras. Volvemos a la presentación. Con ampersand o con intersection. ¿Cuáles son los conjuntos que quiero cruzar? Pares y azar. Entonces, ¿qué hago? Pares, ampersand, intersección, azar. Y ahora imprimo a ver si estoy en lo cierto. Azar y pares. Todos estos son los números al azar y acá me está trayendo los pares que encontré. 0, 4, 6, 8, 14, 16, 18. ¿Mm? Con azar e impares, ¿cómo hago? Exactamente lo mismo. Azar e impares. Si todo sale bien, el resultado que yo tengo de esta operación, que acá me olvidé de cambiar, son todos números impares generados al azar que tenemos dentro del azar. En definitiva, con esta operación estamos distinguiendo cuáles son los elementos pares que generamos al azar y cuáles son los elementos impares. ¿Estamos? Bueno, ¿y qué más nos pide? Tenemos que saber la cantidad, el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, vamos a poner azar e impares. ¿Cómo obteníamos la cantidad? Ya lo vimos con len. Cantidad es el len de esa variable. ¿Cómo obtengo el mínimo? Con min. ¿Cómo obtengo el máximo? Con el max. Azar impares, cantidad 25, mínimo 3, máximo 97, y está muy bien. Oye, se me movió. Ahí lo acomodamos de nuevo. Y ahora vamos a hacerlo con los pares. Que si todo sale Profe, bien, sí, perdón, ¿por qué no te toma el 0 como mínimo? porque 0 es par. Ahora lo vamos a ver. Azar y pares. Cantidad, mínimo, esto es azar y pares. Vamos a ver si esto es cierto. Ahí tenemos. Cantidad de elementos 22.
que si yo lo sumo con la cantidad de los otros elementos tendría que dar 50, porque son 50 números al azar, entre pares e impares. Así que ahí me lo está dando. El mínimo impar es el 5, como dijimos recién, 0 es par, 2 es par, 5 es el mínimo, y el máximo es 99, con lo cual estamos bien. Con respecto a los pares, el 0 es el primero y el 98 es el último, así que aparentemente estamos en lo correcto. Estaba buscando alguno que no sea el 0 el primero. Ahí estamos. Mínimo 2, máximo 98, mínimo 5, máximo 99. Voy a necesitar su ayuda y colaboración. Vamos a hacer el punto 12, que me dice lo siguiente. Y acá es interesante que podamos analizar en primera instancia las variables y los tipos de datos cuáles son. En una tienda que confecciona banderas de países de tela, se tienen en su programa dos variables para cumplir su objetivo. En una de ellas se almacena la información de colores de las telas que se tienen a disposición dentro de un conjunto. Y la variable es colores. Estamos todos de acuerdo que esto es un conjunto, ¿no? Arranca y termina con llave y no tiene pares clave de valor, simplemente tiene elementos, con lo cual esto es un conjunto. ¿De acuerdo? Y en una segunda variable, los colores necesarios para confeccionar las banderas de distintos países. Y acá hay una parametrización. ¿Qué particularidad tiene? ¿Banderas qué tipo de dato es? Diccionario. Escenario. Un diccionario cuyas claves que son los países, Argentina primero, Francia segundo, no es casualidad, tercero Polonia. Y como dato de cada una de las claves, ¿qué es? ¿Qué tipo de dato es? ¿Qué es esto? Conjuntos. Un Conjunto. conjunto. Bien. Entonces, puede sonar confuso cuando lo vemos, pero colores es un conjunto, banderas es un diccionario, cuyas claves son cadenas de caracteres, que son países, y a su vez tienen conjuntos que me dicen cuáles son los colores que necesito para poder hacer esa bandera. Por ejemplo, Argentina, para hacer la bandera necesito el blanco y celeste, para Francia azul, blanco y rojo, y la de Polonia blanco y rojo. ¿Cuáles son los colores que tengo a disposición? Azul, blanco y rojo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá viene lo interesante. La primera función que nos pide es saber cuáles son aquellas banderas que nosotros podemos realizar. Con los colores que tenemos a disposición. Yo tengo azul, blanco y rojo, necesito vender banderas. Tengo que hacer a distintos países. ¿Qué países puedo hacer? Bueno, en este caso los únicos que podría llegar a hacer son Francia y Polonia, porque para poder hacer el de Argentina me falta el celeste. Y ahí ya me pide que haga una función que se llama banderas posibles, que recibe dos parámetros y se debe retornar una lista con el nombre de las banderas que son posibles de realizar con los colores indicados. Siguiendo los ejemplos brindados, que son los que tenemos ahora en pantalla, debería darnos como resultado Francia y Polonia. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, vamos a conceptualizarlo en nuestra prueba de escritorio. Vamos a tratar de resolverlo en el cuerpo principal y después lo modularizamos como hacemos habitualmente. ¿Por dónde arrancarían? ¿Qué es necesario hacer a nivel funcional? ¿Qué haríamos? Crear la función. Sí, pero todavía no la función, vamos a hacer a lo último. ¿Cómo sé qué banderas puedo hacer? ¿Qué tendría que hacer? Recorrer cada una, ¿no? Claro. Y comparar con el set colores.
Exacto. ¿Y cómo hago un recorrido de un diccionario? Había tres posibilidades. O nos traíamos clave-valor, nos traíamos solamente la clave, o nos traíamos solamente el valor. Si yo quiero identificar qué países puedo hacer la bandera, ¿qué dato necesito? ¿La clave o el valor? ¿O ambos? El valor. Y una vez que yo encuentro coincidencia, ¿qué hago? ¿Cómo sé a qué bandera corresponde esa? Necesitas los dos datos. Uno para ver Ah, si está dentro del otro, y una vez que si te da un true, podés ir almacenando la clave. Bien, me gusta esa estrategia. Vamos a arrancar. Rompemos el hielo porque lo otro ya lo teníamos regalado del enunciado. Tenemos por clave, valor, in banderas, punto ítems. Vamos a hacer un print para ver si todo está bien. Clave, valor. Bueno, ya estoy recorriendo. Tengo por un lado las claves y por otro lado tengo los valores. Ahora, este clave valor sí está bien a nivel conceptual, me ayudó a conceptualizarlo, pero en realidad, ¿esto qué sería? Esto sería un país y esto sería país colores. Porque esto también va a hacer que nuestro código sea más legible, más entendible. ¿Mm? Un detalle también que no se los mencioné. Los conjuntos son elementos desordenados. No se confíen de que aparezcan en un orden específico porque aparecen aleatoriamente. Por lo general, los números, como vimos en los ejercicios anteriores, siempre aparecen ordenados, pero es una cuestión de practicidad de Python. Miren este ejemplo. Francia tenemos rojo, blanco y azul. Voy a ejecutar de nuevo el código. Rojo, azul y blanco. Azul, blanco, rojo. ¿Ven que va variando el orden? No se preocupen por eso, es una forma típica en la cual trabajan los conjuntos. Bueno, no nos perdamos en eso. Yo ya tengo el país y tengo los colores. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sé si yo puedo hacer la bandera de Argentina, por ejemplo? Y ya que estamos, vamos a ir tirando el resultado. Tendrías que ver si el valor que vas iterando está dentro del otro conjunto, del conjunto de colores. Bien, ¿y cómo hacíamos eso? Con un Con un if. subco. Un if, ¿qué más? A ver. If país, colores, incolores. No con el if, porque no podemos comparar un conjunto con otro conjunto, pero sí teníamos. Y Teníamos el que volvemos. era el menor o igual, algo así, ¿no? ¿Puede ser? Eso, exactamente. El subconjunto. Exactamente. Entonces, sí, país colores que yo tengo. Los tenemos todos acá, entonces vamos a hacer un print. Print la bandera del país se puede hacer. La bandera de Francia se puede hacer, la bandera de Polonia no se puede hacer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque me está dando true de los colores que yo tengo en un conjunto. Todos estos elementos pertenecen a un conjunto de nivel superior, así que estos son los que necesitamos. Y ahí vamos a volver también al enunciado. Nos pedía que devolvamos una lista. Entonces ahí yo me adelanté y acabo de poner el resultado. Y cuando esta situación se da, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar los resultados.append. ¿Y qué vamos a agregar? El país. Ahí. Cuando salgo del for, hago un print de resultado. Y si todo sale bien, tengo lo mismo que se me pide. Y como ya sé que estoy
obteniendo los resultados de forma correcta, ahora sí lo transformamos en una función no sé por qué no me estaba tabulando, def banderas posibles. Return resultado. Y si todo sale bien, si yo hago un print de esto, debería obtener el mismo resultado. ¿Bien? Genial, profe. Bueno, acá estamos combinando, ¿vieron? La estructura de diccionario con la de conjunto. Ahora vamos a hacer los colores faltantes, que lo que necesita hacer es retornar un diccionario donde cada bandera existente indique la lista de colores faltantes para realizarla. Si no falta ningún color, debería mostrar la lista vacía. En relación a los ejemplos brindados, esta debería ser el resultado. Y acá el resultado es un diccionario cuyas claves son cada uno de los países y a su vez tenemos una lista de los colores que nos faltan. ¿De acuerdo? Acá en este caso vamos a ir directamente por la función. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Mi resultado qué va a ser? ¿Qué se espera que sea? Celeste. Un diccionario. Un diccionario. Entonces el resultado va a ser un diccionario vacío. Return resultado. Y acá empezamos a recorrer. Hacemos el recorrido que hicimos anteriormente. Por país, sin país, colores, porque necesitamos obtener cada uno de los colores de las banderas de los distintos países. Y lo interesante viene acá. Bueno, por cada país que yo voy recorriendo, tengo que hacer el cálculo de cuáles son las que me faltan. Resultado. Vayan pensando cómo resolvemos la parte de la derecha. Pero acá al diccionario que tenemos nuevo, vacío, le voy a agregar una clave, que la clave es el país que estoy recorriendo. En la primera iteración va a ser Argentina, el segundo Francia y el tercero Polonia. Y acá viene la parte de conjuntos. ¿Cómo sé yo cuáles son los colores que me están faltando? ¿Tengo alguna operación de conjunto que me lo devuelva? Repasemos. Sí, había una que no me acuerdo el nombre. Sí. Una que Intersección, excluía unión. el. ¿Qué pasa con la diferencia? ¿Podemos hacer una diferencia de esto? Sí, podemos hacer una diferencia. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, ¿qué diferencia hacemos? País, colores, menos colores. País, colores, menos colores. Vamos a probar la función. Nos va a faltar algo, pero quiero que lleguemos a eso. Pero estamos bastante rumbeados. ¿Qué me devuelve? Argentina, celeste. Francia, set. Polonia, set. Los resultados están encaminados, pero ¿qué nos está faltando? ¿Qué resultado tiene cada uno de los valores de las claves? ¿Qué son este tipo de Una datos? lista. Lista, hay que convertir el dato en lista. Exacto, el conjunto lo convertimos en lista.
Y ya cumplimos con el objetivo.